Bueno, Lázaro, tú sabes que esto de decir bloqueo, de que aparezca la palabra bloqueo en los medios de comunicación es casi un milagro, ¿no? Sí, Bloqueo a Cuba. no, Bueno, no, pues lo suavizan en los que se trata, embargo, sí, embargo, pues es para suavizar. Ese sanciones. sí, Bueno, exacto. pues resulta que leemos que Cuba bloquea la entrada de combustible a la Embajada de Estados Unidos. El régimen cubano rechazó una solicitud de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para importar diésel destinado a sus generadores eléctricos, según dice el The Washington Post. Claro, Me parece, le bloqueas la entrada de petróleo a un país y luego quieres que ese país te deje a ti pero fíjate tú, que entre petróleo a tu embajada. Y René González, otro de los 5 héroes cubanos, dice: ¿cómo que ahora es un bloqueo? ¿No era un embargo? exacto. Ellos pueden comprar el combustible a Cupet como todo el mundo. Pero ya tú ves el sinsentido, la estulticia, la sinrazón de todo esto. O sea, el país que representa impone ya para recrudecer. Yo estaba sacando cuenta, decía, caballero, pero sí, el bloqueo lleva más de 65 años, una política criminal, sin dudas, que tiene su base en el famoso memorando del tristemente famoso, también célebre Lester Mallory, y está, pero, o sea, un memorando que llega hasta nuestros días. O sea, no es algo que se quedó en el pasado, es que llega hasta nuestros días. Y entonces te encuentras con cosas como esta, ¿no? Es decir, que el país que bloquea, que además ejerce, retuerce más el bloqueo, lo hace más dañino, más criminal, más genocida todavía, con el bloqueo petrolero. Entonces, el que representa a ese Estado, a ese país agresor, quiere una prioridad para repostar con combustible los servicios que tendrá en la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, que el que bloquea, Que pongan placas solares. el que crea el problema, ahora está pidiendo que le permitan, incluso saltándose la cola, por encima de otras personas que por su trabajo, por lo que sea, pues requieren de combustible. Es que afecta a todo. Esa política criminal de los Estados Unidos llegó yo creo que ya ahora sí, a su máxima expresión con un bloqueo petrolero, cuando es fundamental para todo el movimiento, para todo el quehacer de la sociedad cubana, del pueblo cubano, hospitales, escuelas, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que venga ese, que quiere como privilegio, ¿no? Que le den una cantidad X de combustible por encima de los que están también buscando la manera de repostar el combustible a sus vehículos para poder ejercer sus actividades. Pues bueno, esto es un ejemplo más de cómo, además, estaba escuchando a Narco Rubio, una vez más con la misma narrativa de que Cuba está así, los problemas que tiene Cuba es que la economía, que ha sido la gestión económica muy mala, que hay una dirección que no sabe nada, como parece que son, para este individuo son analfabetos. Un tipo que a mí me irrita, de verdad, José, que se proyecte que digan en la prensa cubano. No es cubano. Ni siquiera nació en Cuba. Ni nació en Cuba, ni ha puesto los pies en Cuba. Ni ha estado jamás en Cuba. Jamás ha estado en Cuba. No es cubano, es estadounidense. Tiene los valores, todo de Estados Unidos. Pero es a conveniencia. Entonces lo pone como secretario de Estado. Es una jugada de cara a Cuba y América Latina y el Caribe para que tenga, y lo que está haciendo, una injerencia permanente en los asuntos en países. O sea, es el estilete de la administración Trump para
condicionar las políticas de los países al sur de Río Bravo. O sea, por ejemplo, para que retiren la ayuda solidaria de Cuba, las brigadas médicas cubanas en estos países de América Latina y Caribe donde actúan, para que retiren eso. ¿Para qué? Para afectar mucho más, es una forma de recrudecer el bloqueo para que el país Cuba no tenga ingresos en divisa de países que pues, tienen esa posibilidad. En otros casos es solidaridad plena en la cual Cuba aporta el saber de los médicos, médicas y personal de salud de Cuba. Pero entonces este Marco Rubio se presenta como cubano cuando conviene. Cuando conviene, no es cubano, basta ya no representa a Cuba, no tiene nada que ver con Cuba, tiene que ver con la potencia hegemónica imperialista que lo acoge, ¿no? O sea, que defiende la política de Marco Rubio es de la política de un imperio. Y entonces tenemos que le echa la culpa, pero es parte de las narrativas que se mueven, ¿no? Le echa la culpa de todos los problemas que tiene Cuba al gobierno. Bueno, y al gobierno revolucionario y al comunismo.